Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo se transmite en vivo y en directo todos los sábados a partir de las 12 del mediodía y se retransmite en diferido los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Este programa investigativo es presentado y dirigido por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. El tema que queremos compartirle hoy, aquí en Descubriendo, es el tema de los falsos profetas. Estaremos haciendo un recorrido investigativo de lo que es un profeta, a qué le hemos llamado profeta. También analizaremos y conoceremos varios de los profetas reconocidos en la historia de la humanidad. Comenzaremos a definir qué es un falso profeta, alguno de ellos, y hablaremos del falso profeta del final. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cabe también aclarar que lo que aquí se expone y la visión que tiene Descubriendo no pretende convertirse ante ustedes como una verdad absoluta o no se expresa como una verdad absoluta. Más bien, es un incentivo para que cada uno de nosotros inicie su propia comprobación. Allí es donde se tiene un encuentro cercano, o más bien de primera mano, con esa verdad que tanto hemos buscado, los oyentes de Descubriendo. En esta oportunidad haremos el programa Salim Hasir y quien les habla, Neil. Bienvenido, Salim, a los micrófonos de Descubriendo para el tema de hoy. Muy buenas, Neil, un saludo para ti, para los oyentes de Descubriendo que siempre están allí con nosotros esperando una temática más de esas que nos gusta mucho tocar acá en la mesa de trabajo y pues como no podía faltar, ¿no? Los falsos profetas, un tema muy interesante que estaremos tocando y desarrollando el día de hoy y sacando conclusiones según nuestra propia investigación. Así es, ya estamos dispuestos con toda la investigación aquí en la mesa de trabajo investigativa para compartirla con ustedes. También cabe invitarlos para que participen de nuestro chat. Allí pueden dejar también un comentario, un aporte sobre la temática, incluso también algún cuestionamiento, pregunta que tengan. ¿Qué nos motivó a tocar este tema de los falsos profetas? Bueno, estamos en un tiempo decisivo, ¿no? Y han salido muchas interpretaciones, muchas situaciones en torno a los conocimientos o predicciones que fueron escritos, relatados hace mucho tiempo. Y queremos entregar definiciones, conceptos que nos puedan de alguna manera blindar ante tanto falso profeta que pueda haber por allí. Y al final descubrir quién es el verdadero profeta, ¿no? Claro, esa es la idea del programa de hoy. Claro, entonces esa es la intención de este programa. Vamos a comenzar entonces, como siempre empezamos. Hablemos de profeta. ¿Qué es un profeta, Salim? Claro, sí, vamos a empezar, estimados oyentes, con conceptos. El concepto de lo que es un profeta. El término profeta proviene del lenguaje religioso
y se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y, como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. Posee el profeta cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don de profecía. Eventualmente se utiliza el término para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación sobrenatural. Pero ello puede dar lugar al malentendido, por lo que suele en tal caso emplearse vidente, de modo de diferenciarlo de los profetas, quienes comunican la palabra de Dios. Si bien la palabra profeta deriva del griego profetes, que en su significado es mensajero, portavoz o incidente. El uso de la palabra profeta con sentido estrictamente monoteísta se remonta a la cultura de los hebreos a través de la palabra nabí, término que gradualmente fue introducido y empleado por los cultos judíos, cristianos y también musulmanes. Bueno, según esta definición, Neil y oyentes, hay puntos que llaman la atención, ¿no? Primero que todo, el término profeta se asocia muy estrechamente a todo lo que tiene que ver con la religión. Es un personaje que fue elegido por Dios de alguna forma para entregar un mensaje a la humanidad, sirve de intermediario. Esta persona que tiene este don se le conoce como don de profecía. Entonces, básicamente el profeta es el intermediario entre Dios y los hombres. Le entrega a la humanidad un mensaje que recibió a través de Dios. Bueno, aquí quisiera resaltar algo, ¿no? Lo que tú decías hace un rato. Está relacionado el término profeta indiscutiblemente en el lenguaje religioso. Está destinado a esa persona que tiene un contacto, ese intermediario entre pues, una deidad, porque no podemos hablar solo de la existencia de un solo Dios dentro de las tantas religiones que existen. Recuerden que hay religiones politeístas. Sin embargo, haciendo otra investigación encontramos dos maneras de definir qué es un profeta, ¿no? La primera, persona que tiene el don inspirado por Dios de predecir hechos que van a suceder, ¿sí? Entonces eso es lo que se le decía, o tú llamabas ahorita, la relación que hay dentro del tema religioso. Y lo segundo, que es más amplia esta definición, es una persona que hace predicciones de hechos futuros a partir de ciertas señales o de su intuición. Estas son dos definiciones. La primera es la que nosotros tenemos más acceso. Hemos creído siempre que un profeta está relacionado a un Dios y a una religión. Pero hay otro más amplio, que es el que quisiéramos destacar: persona que hace predicciones de hechos futuros a partir de ciertas señales o de su intuición. Importante esto, porque en esta segunda no advierte pues la existencia de un Dios o una religión, ¿no? Claro. Cualquier persona. Sí, otra cuestión con lo que vienes hablando sobre ambas definiciones, ¿no? En el caso de la palabra profeta o del profeta como tal, que es el mensajero entre la deidad y el ser humano, desde el punto de vista religioso, cuando alguna persona tiene una proyección a futuro, según su intuición o ciertas señales que ve, desde el punto de vista religioso se le llama vidente, o sea, se le quita el término de profeta y esto de alguna manera le quita peso, por así decirlo, ¿no? Como el mensaje no viene directamente de Dios, entonces se le considera vidente. Entonces estaremos profundizando un poco más sobre esto porque a lo largo de la historia han habido muchos profetas que al llamárseles vidente se les consideró que eran una especie de adivinos y que bueno, lo que ellos decían no tenía mucha validez. Es decir, que hay uno que es inspirado por Dios y otro que lo hace por sí mismo
a partir de ciertas señales, de la interpretación de señales o de su intuición. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, estas dos definiciones. En ese sentido, es importante también recordar el número de profetas que ha existido o más reconocidos en la historia de nuestra humanidad, desde el punto de vista de las religiones, ¿no? O de que se conviertan o se convirtieron en intermediarios de la deidad. Claro, yo acá tengo un listado de los que dentro de la Torá y de la Biblia que nosotros conocemos se consideraron profetas. El primero de ellos fue Moisés, después su hermano Aarón, otro es Miriam, también Eldad y Medad, otro es Pinjas, estos dentro de la Torá. Después los profetas primeros, que fueron Josué, Débora, Samuel, Gad, Natán, David, Salomón, Yedutún, Ahías, Elías, Eliseo, Shamaya, Ido, Hanani, Jehú, Micala, Jaciel, Eliezer, Zacarías, Ben-Yuida y Uldia. Y los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. También hay 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los profetas, ¿no? El listado de profetas o que se consideraron profetas a estos hombres dentro del documento bíblico y en la tradición judeocristiana. Bueno, en la tradición judía, en la Torá, existen 5 importantes: Moisés, Aarón, Miriam, Eldad y Medad, Pinjas. Bueno, esos tienen que ver con, fueron intermediarios o tenían el don inspirado por Dios para recibir mensajes de él. En este caso de una deidad en particular, la deidad judía, Yahweh, el tetragramatón o en términos latinos Jehová. Es decir, tengamos en cuenta esto, ¿no? Estos son profetas que sirvieron de intermediarios a un Dios en particular o a un ser en particular, que más adelante se hizo creer, y esto es importante decirlo cada vez que podamos, se hizo creer que esta deidad del pueblo judío correspondía a la deidad universal. Así como el pueblo judío tenía su deidad, otros pueblos aledaños en el mundo antiguo tenían sus propias deidades. Deidades que, por cierto, eran aquellos seres que venían de las estrellas, ángeles de las estrellas, y que se presentaban a estos pueblos como dioses. Lo que resulta particular o más bien curioso es darse cuenta del carácter de estas deidades, entre comillas deidades, o estos seres que se hicieron pasar por dioses, que, bueno, inmediatamente uno se da cuenta que no equivale al Dios universal, no equivale, cada uno de ellos no equivale al Dios universal. Y así en los profetas primeros también, como Josué, Débora, Samuel, tiene que ver mucho con el pueblo también judío, así que también son la mayoría de ellos. Yo sacaría aquí a Elías, de estos profetas primeros, Elías y Eliseo, que se caracterizaron por ya ser intermediarios de una deidad más universal, dentro de la misma historia del pueblo judío. Lo que son David, Salomón, Josué, respondían, obedecían instrucciones directas de Yahvé, del tetragramatón, que, como decía ahorita, se nos hizo creer durante 2000 años de adoctrinamiento, o más bien 1700 años de adoctrinamiento de la religión, como el Dios verdadero. Claro, Neil, en el tema que estás tocando, en la diferencia de algunos personajes que se consideran profetas dentro del judaísmo, y la diferencia, o aclarando más bien, que respondían a una deidad en específico, en este caso Jehová. Si nosotros tocamos el tema de Elías y de Eliseo, que tú los excluías de este listado, ¿no?, de profetas del Antiguo Testamento, cuando uno lee la historia, por ejemplo, de Elías, esto está en los 2 libros de Reyes, uno se da cuenta del papel fundamental que cumplía Elías en ese momento, y era precisamente denunciar la manipulación de los falsos dioses en ese momento. Incluso del pueblo donde él había nacido. Exactamente. Al primero que juzgaba de alguna forma era el pueblo judío. Y en esa medida, cuando buscamos, ¿no?, si leemos, ¿no?, porque esa es la otra parte, nos daremos cuenta de que Elías tenía otra línea, ¿no?, otra postura. Esto es lo que nos advierte
es que según la definición que damos al principio, donde decía que es una persona que tenía el don inspirado por Dios para predecir hechos que van a suceder, es decir, se convertía en un intermediario, lo que debemos considerar o tener muy en cuenta es que Dios, o de qué Dios, esto lo coloca como un profeta real o un falso profeta. Esa es básicamente la línea que determinaría si es falso o no lo es. En el tema de los profetas mayores, que ya son los más reconocidos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ellos 4 escribieron 5 libros. Recuerden que Jeremías escribió 2, Jeremías y Lamentaciones. 5 libros de 4 profetas que sí se convirtieron, haciendo un estudio, un análisis de diferentes versículos de estos profetas, en anunciadores del Dios universal. Claro. Claro, porque lo mismo que tocaba ahora, ¿no? El permitirme acceder a los libros, en este caso los profetas mayores, y si se leen, se estudian, uno se da cuenta de la línea que tenía Isaías, por ejemplo, que jugaba un papel importante en la denuncia precisamente de ese Dios del pueblo judío, ¿no? Jehová. Claro, vamos a buscar citas. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Que demuestren cómo Isaías, siendo un profeta intermediario de la ley y Dios universal, se encargó de denunciar estos falsos dioses, y en particular uno donde él nació. Lo mismo hizo Ezequiel, lo mismo hizo Daniel. Aquí tengo una cita, estimados oyentes, de Isaías 13:5, capítulo 13, versículo 5. Dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aquí hay una denuncia bastante directa en contra, ¿no?, de esta organización que viene de lo postrero de los cielos. Y él le pone nombre, le llama Jehová, ese el Dios del pueblo judío, junto con los instrumentos de su ira. ¿Y qué viene a hacer? A destruir toda la tierra. Aquí evidentemente Isaías lo desenmascara, ¿no? Le muestra a la gente en ese momento y en esta época, ¿no?, quien se permita leer estos documentos, digamos que el origen, ¿no?, la forma de ser de esta deidad, ¿no?, totalmente destructiva. Sí, también lo advirtió cuando hablaba el mismo Isaías en 14, cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a lo lejos y a los lados del monte del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí él hacía pues la denuncia de estos seres que cayeron, ¿no? En este caso le llama lucero, hijo de la mañana, que cayó del cielo. Lo refiere muy claramente Isaías. Así que es un profeta que se caracterizó por hacer la denuncia de esas falsas deidades, y en particular una, pues en el lugar, en el entorno que le correspondió hacer su trabajo. Bueno, sigamos con esto, ¿no? Después vienen unos profetas menores. Del mismo documento nos dice Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12, 4 mayores y 12 menores. Todo eso en el Antiguo Testamento. Recuerden que hubo unos de la Torá, exactamente de la ley judía. Bien. Amós, uno de los profetas menores, también se caracterizó por hacer unas denuncias muy interesantes en contra de esa falsa deidad, ¿no? En una de las citas, que la voy a buscar exactamente, dice: ¿para qué queréis el día de Jehová, si será de tinieblas y no de luz? Voy a buscarla, estimado oyente, para dar el dato exacto. Bueno, hay otras profecías que se han cumplido por parte de estos mensajeros, de estos intermediarios del mensaje, ¿no? Entonces recordemos que lo que hace que un profeta sea considerado real es que la predicción que diga hacia futuro se cumpla, ¿verdad? Si no, es un falso profeta, un falso mensaje. Y han sido muchos los mensajes, por ejemplo, de Isaías, contundentemente que se han cumplido. Ahora, dentro de los profetas hay unos ya de la modernidad, y uno de los que
pues en estos momentos estamos analizando y estudiando es Benjamín Solari Parravicini. Este personaje que nació por allá a finales de los años 1800 y que murió en 1970-74, nos ha demostrado que a través de sus imágenes llamadas psicografías ha podido predecir ciertos acontecimientos en la actualidad. Claro que sí. Bueno, acá tengo el dato para que los oyentes apunten muy bien. Es Amos 5:18, capítulo 5, versículo 18, dice: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Está dejando muy claro aquí Amos, ¿no?, la condición, ¿no?, de esta falsa deidad, que es de tinieblas, ¿no?, es de oscuridad completamente y no hay nada de luz en ella. Así que este es uno de los profetas que también se dedicó a hacer ciertas denuncias muy interesantes en contra de estos falsos dioses. Pero en él yo quisiera dar también, como vimos, el concepto de lo que es un profeta, quisiera dar el concepto de lo que es un falso profeta, ¿no? ¿Qué se considera un falso profeta? Es aquel individuo que ilegítimamente finge cualidades de profeta o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos, sin realmente poseerlos. Se usa de modo especial en la religión judeocristiana para referirse a impostores que ejercen un ministerio religioso que está contaminado por la falsedad, la malicia de la apostasía y la hipocresía. Los falsos profetas se consideran aquellos que se proclaman poseedores de un falso don de carácter profético, o bien un falso carisma, una falsa imagen pública o apariencia que utilizan para fines ocultos que pueden ser demagógicos, demoníacos, políticos u otros intereses lucrativos económicos y personales, etc. Esta palabra también llega a usarse en el lenguaje coloquial para referirse a un farsante o simulador que se hace pasar por una persona buena cuando en realidad esconde motivos maliciosos e ilegítimos. Así que lo que se considera en este caso un falso profeta, si a un profeta se le considera una persona que desde el punto de vista religioso, ¿no?, que recibe un mensaje de Dios, de la deidad, y lo transmite a la humanidad. El falso profeta es aquella persona que finge tener esos dones y finge tener esa supuesta relación con aquella deidad. Bueno, resulta que de estos hay muchísimos. Sí, yo podría citar algunos muy famosos, por cierto. Estos son actuales. Uno de ellos es el famoso Cash Luna. Sí. Este personaje, pastor muy famoso a nivel mundial, que no solamente es famoso por, digamos, por el mensaje que entrega, ¿no?, sino por la cantidad de dinero que este hombre recauda en los diezmos, en las siembras, en todos esos pedidos que le hace a sus creyentes, y bueno, ya ha acumulado una fuerte fortuna, suma de dinero. Con razón el nombre, ¿no? Cash Luna. Cash Luna, uno de ellos. También hay otro llamado José Luis de Jesús Miranda. José Luis, famoso también. Autoproclamado primero como la reencarnación de Pablo de Tarso. Luego alcanzó a decir que era el mismo Jesús, el Hijo del Hombre. También logró decir en algún momento y hablar del 666 como una marca positiva, que no era negativa sino positiva. Muy controversial además, porque se le ha señalado constantemente de sus abusos en ciertos vicios que el mismo personaje en alguna oportunidad admitió tener. José Luis de Jesús Miranda, con un ministerio que se llama Creciendo en Gracia. Exactamente. Hay otro también que se llama Benny Hinn. Este también es de por allá por los lados de Norteamérica, donde hay varios de estos, ¿no? Varios de estos personajes que yo diría que abusan de los creyentes. Otro es Ricardo Rodríguez, que para que los oyentes anoten, no busquen los nombres y pues comprueben, ¿no?, por ellos mismos, porque hay muchas páginas que denuncian a estos personajes, esto que tú decías, ¿no?, procesos de corrupción, incluso lavado de dinero, narcotráfico. Hay muchas situaciones alrededor de ellos que, bueno, realmente lo que ellos dicen, ¿no?, en nombre de Jesús, entre comillas, no es lo que viven a diario. Correcto. Entonces un falso profeta es el que finge haber tenido un contacto o ser intermediario de una deidad. La mayoría en la actualidad dice tener esos contactos, dice tener diálogos con deidades o con ángeles, y con base a eso crean sus propios ministerios.
alguna preparación que tienen que les da la facilidad para manejar y engañar a muchos incautos, a muchas personas que están ávidos de tener ese contacto con Dios, ¿verdad? Así que el falso profeta es el que finge tener ese contacto y que además aquella señal o aquella predicción que dice no se cumple. Y además este fingir ese don lo hace con fines muchas veces lucrativos y con unos intereses personales, ¿no? En varios casos. El caso que tú tocabas de José Luis Miranda y bueno, Cash Luna también. Cash Luna, bueno, muchos de ellos ustedes pueden investigar más. Vámonos a una pausa musical, estimados oyentes, para que tengamos tiempo para comenzar a digerir la información. Y vamos en el segundo bloque a desglosar otra parte importante que es el falso profeta del final. Ya volvemos, les dejamos con esta canción Sacred Spirit, Nehana. Ya volvemos. Bueno, escuchaban ustedes la canción de Sacred Spirit, Nehana. Aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Están escuchando este programa dedicado a los falsos profetas. Ya hacíamos una descripción de qué es un profeta. Además, hicimos un recorrido de los diferentes profetas en la historia de la humanidad. Definimos qué es un falso profeta y hablábamos de alguno de ellos. Recuerden que ustedes pueden y deben además complementar esta información. Nosotros acá simplemente hacemos un inicio a lo que debería continuar el propio oyente. A mí me gusta mucho la definición, la segunda definición de persona que hace predicciones de hechos futuros a partir de ciertas señales o de su intuición. Recuerdo en este sentido un ejemplo que dio el mismo Jesús. Los profetas estaban preguntando cuándo era el tiempo del reino, ¿no? Es decir, estaban tratando de analizar o que se les dijera un evento hacia futuro, ¿cuándo sería? Y él dijo, bueno, si ustedes pueden leer las señales de la naturaleza, ¿cómo así? Cuando ustedes ven una nube negra, ustedes saben que va a llover. Y usted puede predecir, ahí Jesús enseñó esta segunda definición, usted puede predecir un evento viendo una señal. Eso es profecía, decir algo que apenas sucederá. Lo que pasa es que la tradición religiosa tomó el concepto, tomó la definición, tomó la acción y siempre la hemos asociado desde ese momento con la religión. Podemos ser profetas en la medida en que analicemos señales, inteligentemente las sepamos interpretar y nos dejemos llevar por una intuición o una guía interna que está en el corazón. Con esto no quiero decir que nos vamos a volver profetas, aquellos falsos profetas, para montar negocios, religiones, no. Es para saber qué puede pasar con nuestra propia vida, es para saber qué va a pasar con la vida de nuestros familiares, con nuestras ciudades, con nuestros países, con nuestro planeta. Podemos predecir el futuro. Tenemos esa capacidad simplemente tomando ciertas señales, analizándolas y conjugándolas hacia el futuro para que podamos tener esa visión de futuro. Importantísimo, ¿no? Se acaba enseguida el mito si lo tomamos de esa manera. Claro, y es que la misma religión que adoptó el término de profeta, volviéndolo absolutamente religioso, también se dijo que la persona que tenía esa capacidad tenía un don sobrenatural. Entonces ya pues se sacó, ¿no? Digamos que esa condición que tiene el ser humano para predecir ciertas cosas de acuerdo a las señales, unas señales lógicas, no adivinanza. Y se nos quitó esa facultad, ¿no? Creyendo que los profetas eran los que tenían el don divino y el don sobrenatural. Pero resulta que ese don, entre comillas, como comentabas tú, Ney, lo tenemos todos, ¿no? Con la claridad que podamos tener para ver ciertas señales, ciertas situaciones en nuestra vida y saber qué va a pasar, ¿no? Un ejemplo, la persona que sea bastante tomadora de alcohol y bueno, y trasnoche cada fin de semana, incluso todos los días, no necesito tener un don sobrenatural para saber que a futuro se puede enfermar. No, nuestras madres también suelen tener ese don de profeta, ¿no? Nuestras madres nos dicen, ojo con esto que te puede pasar esto, y pum, pasa. Claro. Es la sabiduría, es el sentir de la madre que puede viajar hacia futuro y ver lo que puede suceder.
Y allí entonces deja de tener ese concepto. Pero fíjate, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa. Sí. Porque así como la religión estableció quién es un profeta, entonces unos avivatos dijeron que tenían ese don. Claro. ¿Y quién decía que no, verdad? Nadie. Entonces, de ahí en adelante aparecen falsos profetas, que fue la segunda etapa del programa, donde comenzamos a analizar que se autodenominan profetas y fingen tener esa conexión con Dios. Ahora, esa conexión, recuerden, o esa deidad puede ser falsa, como los dioses de la antigüedad, de muchos pueblos de la antigüedad, donde tenían un diálogo con un personaje en particular. Estos seres, ¿no?, entre comillas dioses, tenían un diálogo con un ser en particular, que a ese ser con quien se comunicaba era su profeta. Ejemplo de eso, el tetragramatón, Yahweh, ¿sí? Tenía unos personajes, unos seres humanos que le servían de intermediario. No corresponde a una deidad original, verdadera, ¿no? Seres extraterrestres que llegaron, muchos, y se establecieron en tiempos antiguos, y que tomaron pueblos para sí, crearon cultos y adoraciones y llamaron sus sacerdotes y sus profetas. Simplemente eso. Cabe también recordar que hay otros, ¿no?, personajes que han recibido el mensaje de fuerzas superiores venidas de las estrellas, y que en el momento en que las entregan, por ejemplo, Isaías tuvo contacto, ¿no? Sí. El mismo Eliseo tuvo contacto. Personajes que se contactaron con fuerzas universales ya de mayor calibre, de fuerzas reales positivas, y comenzaron a transmitir lo que se decía. Por ejemplo, en la época moderna, recordemos ese contacto que hubo de la Virgen de Fátima, que la Iglesia Católica nos hizo ver que era una virgen, ¿no? En un pueblo en Portugal llamado Fátima, una bola incandescente descendió y dio un contacto, dio un mensaje a 3 niños de eventos hacia futuro. En ese momento, esos niños se convirtieron en profetas porque estaban siendo intermediarios de un mensaje de seres venidos de las estrellas, claro, que la iglesia nos dijo que era la Virgen. Y también se apropió de la profecía, o sea, no solamente de la escondió, además. La escondió, no solamente del contacto en sí. También está la Virgen de la Salette, ya está en Francia, en el año 1846, si no estoy mal, que también precisamente esta mensajera, porque fueron mensajeras, le entregaron la información a unos niños también, a unos jóvenes que estaban allí, y también la Iglesia Católica dijo que era la Virgen de la Salette. Incluso hay imágenes, ya pues hay adoración en torno a la Virgen de la Salette y a la Virgen de Fátima. Claro, en el caso, por ejemplo, de que denota otra forma de contacto, ¿no? No el físico, donde tú recibes el mensaje de un mensajero de las estrellas, sino aquel que se siente por dentro, ¿no? Se siente en el corazón, y quisiera tomar el mismo personaje que hablé al principio, como Benjamín Solari Parravicini. Solari Parravicini, simplemente un artista plástico muy reconocido, en algún momento cogía su lápiz y comenzaba a dibujar, ¿no? Se conectaba con esa fuente interna, con ese pálpito del corazón, y comenzó a crear y a dibujar, y resulta que esos dibujos se han convertido en dibujos proféticos. Allí no hubo un contacto, digámoslo, con un ser extraterreno o físico, sino que hay un contacto con una fuente única que está dentro de nosotros, que funciona, podría o debería funcionar para todos, ¿no? Porque tenemos la misma fuente todos, tenemos la misma conexión con la vida, pero que hay hombres que han tenido como la sensibilidad allí para poder tener ese tipo de encuentros internos. Sí, eso depende, pienso yo, que de la condición interna que tenga la persona. Yo pienso que una persona plagada de vicios, de malos hábitos, muy poco podría tener esa conexión. Ese acceso, sí. Recordemos que todo eso vive de manera energética, física incluso, como centro vivo el corazón, ¿no? Esa chispa de vida, el nodo sinusal, como lo hablábamos acá, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría también a nivel celular, esa inteligencia en el núcleo de la célula, permite que podamos tener ese contacto interior y que fluya una sabiduría que puede hacernos ver, es lo que llama aquí la definición, la intuición, ¿no? Lo que podría pasar. Ver más allá. Ver más allá. Claro que todo esto, desafortunadamente, todo esto ha sido manipulado, ¿no? Han aparecido personajes que decir que han tenido un contacto y resulta que no lo son. Bien, ahora hablemos, Salim, del falso profeta del final de los tiempos. Este es un personaje
que aparecería en un tiempo determinante para la humanidad. Así se le conoce el falso profeta. Está descrito en el documento bíblico, en Apocalipsis 13, 11, 15. Vamos a leer ese versículo que dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así se define un personaje, ¿no? Porque recuerden que Apocalipsis es un libro escrito en símbolos. Hay 2 personajes que se destacarían al final de los tiempos por una intención muy clara, ¿no? Y la intención es el engaño. El engaño, sí. El primero vendría siendo, según esta definición, la primera bestia sería el personaje que llamamos Anticristo. Y el segundo vendría siendo, o la segunda bestia, el falso profeta. ¿Cuál es la función importante de este personaje, no? Engañaría a los moradores de la tierra, dando señales y señalando, ¿verdad? Señalando a la primera bestia o el anticristo como el personaje que la humanidad debería seguir o creerle. Por eso se le llama falso profeta. Claro, y es claro en el Apocalipsis la función del falso profeta en específico, ¿no? La que tú decías, la de señalar, cuando dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, es quien invita, quien de alguna forma hace posible que las personas de la tierra, ¿no? El planeta Tierra, cuando vean al anticristo, crean en él, le adoren, como dice acá. Y la otra función es, dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada. O sea, claro, de alguna manera, si quiere o si pretende que la humanidad crea en él, debe mostrar señales. Claro, señales que deslumbren, ¿no? Que descresten. Sí, que generen un proceso de confianza de los seres humanos hacia él, para que después con esa confianza él le diga, deben seguir a este fulano, ¿no? Que es el que se considera bíblicamente como el anticristo, como aquel que negará todos los principios de ley original, ¿no? Para no llevarlo al campo religioso y la cosa, ¿no? Hablemos del nuevo orden mundial entonces, ¿no? El nuevo orden mundial como idea globalizante que busca acabar los nacionalismos, fomentar el comercio internacional, crear una sola moneda, desarrollar un sistema de control a partir de la tecnología, como ya se está viendo, la implantación de microchips, ¿sí? La aldea global, la internet, como herramientas para lograr esto. Esta idea se podría colocar a funcionar de manera definitiva, aunque muchos ya aseguran que está funcionando, y cosa de la cual estamos también de acuerdo, a través de una profunda crisis, ¿no? Una profunda crisis económica, incluso ambiental, una crisis también generada por una tercera guerra mundial, abriría a la humanidad para una solución. Claro. Y habría un consejero que nos diría a nosotros quién podría tener la solución a todas estas crisis, que se convertiría como en un líder económico, político mundial, señalado por otro que tendrían una gran aceptación desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que se ganó la confianza en nosotros por mostrar señales, por hacer ajustes en situaciones que la humanidad había buscado hace mucho tiempo. Claro, ese marco que tú estás planteando, el nuevo orden mundial, con tantas problemáticas que estamos viviendo desde este momento, hace necesario, ¿no? Se gesta la necesidad para que haya una respuesta, para que haya una solución. Y en este caso sería el anticristo. Pero para nosotros identificar al falso profeta, ¿no? Que señala el Apocalipsis
como profecía, ¿no? Que fue escrita en símbolos hace casi 2000 años, que no fue la única que lo señaló. Tendríamos que hablar entonces de Nostradamus, de Parravicini y del mismo Malaquías, aquel monje irlandés, cuyas profecías se entrelazan, ¿no? Para identificar al personaje. Entonces, cuando curiosamente, Neil, eso fue en el año 2013, cuando aparece el personaje Jorge Mario Bergoglio, estas profecías, sobre todo la de Nostradamus y la de Malaquías, toman fuerza. ¿Por qué? Porque ahora las voy a leer para que comprendamos un poco esto. Porque dichas profecías señalaban a un hombre que, según muchos estudiosos e investigadores, Francisco cumplía con las señales. Voy a leer la de Nostradamus. Dice: al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Nostradamus da unas señales, ¿no?, previas a lo que sería la llegada del Rey Negro, como él lo menciona acá. Si nosotros analizamos, ¿no?, enlazamos todas estas señales que él da con pestes, mortandad de animales, cambios climáticos, catástrofes, nos está ubicando en un tiempo que podría significar que lo estamos viviendo, ¿no?, al ver todas las señales. Y después dice que empezarían las guerras e invasiones del Rey Negro. Por eso se le conoce como el Papa Negro. Junto a esta profecía entra la de Malaquías, ¿no?, que señala 112 papas. Y el 112, en el conteo, desde que salió la profecía de Malaquías, el número 112 es Francisco, el Bergoglio. Papa Francisco, claro. Jorge Mario Bergoglio. Y Malaquías da unos símbolos para identificarlo a cada papa. Por ejemplo, en el caso de Ratzinger, lo llamó la gloria del Olivae. ¿Y cómo se enlaza? Bueno, cada papa tiene un escudo de armas y allí en el escudo de Benedicto estaban los olivos. Es una orden, la orden benedictina tiene como símbolo el olivo. Exactamente. Y el número 112 entonces enlazaría con el Papa Francisco. Pero entonces, Neil, tendríamos que enlazarlo con otra profecía, y es la de Parravicini, y es la que a mí más me descresta. Claro, que la de Malaquías dice que se llamaría Petrus Romanus. Petrus Romanus, exactamente, sí, buen punto, porque señala el nombre, ¿no? Y hay toda una simbolociencia para identificar por qué se le llama Petrus Romanus. Entonces tendríamos que hablar del nombre que se pone Francisco, el Papa, ¿no?, Bergoglio, y se pone Francisco de Asís. Y cuando investigamos, estimados oyentes, el nombre completo de este personaje de Francisco, encontramos que él se llama Francisco Petrus de Asís. Tiene el nombre de Pedro ahí inmerso en su nombre. También hay que destacar que en el cumplimiento de la profecía, o podríamos llamar cumplimiento de la profecía de Nostradamus, cuando le habló Papa Negro, recordemos que Bergoglio es el primer papa jesuita. Sí, y los jesuitas es una orden donde el mayor líder se le conoce como el Papa Negro. Se visten de negro, las sotanas que utilizan los jesuitas son negras siempre. Entonces, contrario a lo que se pensaba que podría ser de piel negra, resulta que era un jesuita. Claro. Y eso es lo interesante de la profecía. Ahora, ¿qué dice Parravicini? Bueno, Parravicini dice que en su psicografía escrita en el año 1972, dice en el título: Nueva Era llega, así se titula la profecía, y dice: la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado. Recordemos en qué condiciones sale Benedicto, ¿no?, en una renuncia. Y la Iglesia Católica, Neil y oyentes, no había tenido una renuncia hace 600 años. O sea que la profecía no había nacido Parravicini. O sea, se dirigía dirigía exactamente a esta. Y dice: y el nuevo que entra será joven de ideas. Entonces, cuando nosotros analizamos el papel fundamental que está cumpliendo Francisco en la renovación de la Iglesia Católica, en el mostrarle al mundo todo aquello que la Iglesia Católica venía haciendo equivocadamente, y él lo va denunciando y va proponiendo cambios y reformas dentro de la misma Iglesia, tanto así que la misma Iglesia internamente se ha dividido. Unos a favor de Francisco y otros en contra. Pero además Parravicini anuncia que después de esas señales, o junto con esas señales renovadoras, tendría un carácter de mentira, ¿no? Que es lo que termina diciendo. Claro, porque dice que será una mascarada perenne, mundo en disfraz, mascarada perenne. Así concluye. Mundo en disfraz, mascarada. Lo que quiere decir que esto es una máscara. Es falso. ¿No? Es falso. Y ahí enlaza con Apocalipsis. Claro, falso profeta. Claro.
Claro, entonces allí, bueno, según la investigación que hemos hecho para hoy, estimados oyentes, estamos viviendo primero el tiempo definitivo, el tiempo de transformación, y este tiempo de globalización, de nuevo orden mundial, debería llegar primero un personaje que se gane la confianza de todos, sobre todo a nivel espiritual, y que señale el camino a seguir. En este caso, un personaje que se gane la confianza debe hacer esas renovaciones que tanto hemos buscado, sobre todo en la Iglesia Católica, ¿no? Y cuando digo hemos buscado, me refiero al mundo en general. Una vez se gane esa confianza, entre la crisis mundial, entre la guerra, aparecerá un líder dentro de la comunidad internacional que será señalado por este primero como el que debemos darle todo el poder absoluto. Claro, aquí hemos tocado, yo diría que de manera superficial, por así decirlo, el tema de las profecías que señalan al falso profeta, pero el resto del trabajo le toca a usted, estimado oyente, coger, sentarse y analizar cada profecía en el caso del falso profeta y hacer sus propios enlaces y conclusiones, ¿no? Para poder llegar al símbolo, que es lo que la profecía busca. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera hemos llegado al final. Recuerden que este programa podrán escucharlo el próximo martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia, en diferido. Si nos está escuchando el martes, estamos en diferido. Regresaremos el próximo sábado a las 12 del mediodía, nuestro nuevo horario. Antes estábamos a las 4 de la tarde, ya estamos a mediodía, de 12 a 1, en vivo y en directo. O también pueden entrar a la zona de descargas, allí en programas Descubriendo, y bajar los programas anteriores. Este también estará colgado para que lo bajen, lo escuchen, lo estudien, apunten citas, hagan su propia investigación. Recuerde que este tema o este programa es para personas que investigan, personas que no tragan entero, personas inquietas, personas creyentes, dormidos, dominados por sectas, grupos, religiones. Pues le va a parecer bastante atrevido el programa. Claro. Sería muy difícil de asimilar por precisamente la cantidad de información que tienen en su cuerpo mental, ¿no? Por el adoctrinamiento. Sí, por el adoctrinamiento. Así que para las personas de pensamiento libre, de un corazón intrépido, esta es la invitación. Sigan, continúen. Aquel manifiesto del caminante que dice que son los que siempre están cuestionándose, ¿no? Nos vamos. Un fuerte abrazo de corazón a corazón. Recuerden investigar esta propuesta, esta temática, y de seguro encontrarán mucho más. No desechen. Esto es una acción negativa de nuestra inteligencia que no debe prosperar. Simplemente comprobemos. Que estén muy bien, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.